Bienvenidos a El Debate. En este espacio de análisis continuo y perspectivas cruzadas, diseccionamos las tensiones fundamentales que dan forma a nuestra realidad. Y para empezar hoy, quiero que pienses en algo muy cotidiano. ¿Alguna vez has sentido que tu móvil vibraba en el bolsillo? ¿Has metido la mano casi por instinto y te has dado cuenta de que no había ninguna notificación? Sí, el famoso síndrome de la vibración fantasma. Exacto. Y esa sensación fantasma no es una simple anécdota, sin importancia. O sea, es la prueba física de que tu sistema nervioso está ya fisiológicamente cableado a una matriz digital. Claro, es un reflejo condicionado. Es exactamente igual que el perro de Pavlov escuchando la campana. Solo que, la campana ahora la llevamos pegada al cuerpo las 24 horas del día. Precisamente de eso hablamos hoy. Nos centramos en la intersección crítica entre la tecnología digital, la inteligencia artificial generativa y la psique humana. La gran pregunta estructurante que tenemos sobre la mesa es la siguiente. ¿Representa la actual matriz digital un horizonte de posibilidades creativas y cognitivas sin precedentes para nosotros? ¿O nos ha atrapado en un ciclo de lo que los teóricos llaman hedonía depresiva, donde la tecnología es básicamente una herramienta de control algorítmico y aislamiento? Es que esa es, sin lugar a dudas, la disyuntiva definitiva de nuestra era. Totalmente de acuerdo. Y este intercambio surge del análisis minucioso de textos, de crítica sociopolítica, cruzados con literatura técnica reciente sobre aprendizaje automático. Yo, por mi parte, voy a representar hoy una perspectiva tecno-optimista. Argumentaré que la IA y las plataformas no nos están destruyendo, ni mucho menos, sino que están impulsando una evolución cognitiva. O sea, ofrecen nuevas capacidades de procesamiento que trascienden radicalmente las viejas limitaciones que teníamos. Ya. Y yo adoptaré una postura firmemente crítica. Sostendré que toda esta infraestructura nos ha convertido en lo que podemos denominar deudores adictos. Deudores adictos. Exacto. Es decir, sujetos que están atrapados en una nostalgia constante, aislados en burbujas hiperreales y sufriendo un profundo malestar contemporáneo que ha sido, fíjate, meticulosamente despolitizado para beneficio corporativo. Bueno, para asentar las bases de mi posición, quiero cuestionar frontalmente esta costumbre que tenemos de patologizar cualquier cambio tecnológico. Lo que muchos críticos culturales llaman con desprecio adicción a las pantallas o déficit de atención crónico en las nuevas generaciones, yo sostengo que es una adaptación evolutiva. Las fuentes hablan de una transición hacia la poslexia. La poslexia. A ver cómo defiendes eso. Pues lo defiendo porque la poslexia no es un defecto cognitivo. El cerebro de un nativo digital está desarrollando la capacidad mecánica de procesar una densidad extrema de imágenes, hipervínculos y datos en paralelo. Es una eficiencia muy superior a la antigua necesidad de leer un texto secuencial y encuadernado. Pero... Espera, y además, a nivel creativo, la IA generativa no cancela nuestro futuro. Su capacidad matemática para sintetizar conceptos visuales expande nuestro horizonte estético muchísimo más allá de los límites biológicos de nuestra memoria. A ver, lo veo desde otro ángulo completamente distinto. Y mi posición parte de un concepto que considero devastador y muy preciso, que es la hedonía depresiva. Y quiero que quien nos escucha entienda bien el mecanismo de esto. No estamos hablando de anedonia clínica. Eso es cuando el cerebro médicamente pierde la capacidad de sentir placer. La hedonía depresiva es la incapacidad espasmódica, casi nerviosa, de tolerar un solo segundo de silencio o inactividad. Vale, el no poder estar aburrido. Exacto. Es la necesidad de hacer scroll infinito, de buscar una gratificación microscópica, inmediata, porque hacer cualquier otra cosa resulta insoportable. Hemos pasado de un modelo de sociedad donde el control se ejercía encerrándote físicamente en una fábrica o un colegio, a un modelo donde el sujeto es un deudor adicto. Llevamos la jaula en el bolsillo y pagamos el alquiler con nuestra propia dopamina. Ya, pero es que llamas jaula a lo que... Y para mí, la IA no expande nuestro horizonte. Es una máquina de nostalgia formal que optimiza sus cálculos basándose en lo que estadísticamente ya sabe que nos gusta. Nos mantiene en un bucle infantilizador. A ver, para entender el impacto de todo esto a gran escala, tenemos que empezar por la base. ¿Por qué le está pasando realmente a nuestra capacidad de atención? Si tú vas hoy en metro o estás escuchando esto de camino al trabajo, piensa en cuántas aplicaciones has alternado en los últimos 10 minutos. Tú argumentas que esto es una epidemia de adonia depresiva. Sí, sin duda.
Y yo argumento que es el cerebro adaptándose a un entorno de altísimo ancho de banda. Pero fíjate en cómo se manifiesta eso en la realidad. Las fuentes relatan experiencias de las aulas contemporáneas donde los estudiantes rechazan de plano la lectura profunda. Y ojo, no porque el libro sea demasiado complejo, sino porque el mero acto mecánico de sentarse en silencio con un texto les resulta intolerable. Exigen otro formato. Exigen que la información venga premasticada y recubierta de azúcar audiovisual. El texto original usa una metáfora que es brutal. Quieren que Nietzsche sea como una hamburguesa rápida, ignorando que la indigestibilidad de la filosofía es precisamente donde reside su valor transformador. Claro, pero cuando un joven dice que está aburrido, hoy en día significa simplemente que se le ha desconectado momentáneamente del gotero intravenoso de la matriz de estímulos. Viven fragmentados en micropresentes. Es que no pueden sostener una narrativa temporal coherente. Entiendo por qué piensas eso, pero déjame darte una perspectiva diferente. El problema ahí no es el cerebro del joven. El problema es que asumes que el modelo de concentración del siglo XIX es el pináculo de la inteligencia humana. Hombre, leer un libro no es una excentricidad del siglo XIX, no, pero estamos juzgando competencias cognitivas del siglo XXI utilizando las métricas de un sistema educativo que fue diseñado literalmente para entrenar a operarios de cadenas de montaje. La escuela te enseñaba a estar sentado en silencio durante 8 horas para que luego pudieras apretar tuercas durante 8 horas en una fábrica. Espera. No puedes reducir la lectura de un ensayo complejo a un entrenamiento para apretar tuercas. No lo reduzco a eso, pero el mecanismo cognitivo subyacente de la secuencialidad es el mismo. Hoy tenemos cerebros inmersos en redes hipermediadas. Esa poslexia de la que hablamos es una respuesta fisiológica eficiente. El cerebro está reasignando recursos. Reasignando recursos para ver vídeos de 15 segundos. En lugar de procesar una línea de texto lentamente, está haciendo reconocimiento de patrones visuales simultáneos evaluando múltiples fuentes de datos a la vez. Quejarse de que un adolescente hoy no pueda leer 50 páginas de texto denso sin distraerse es como quejarse de que un piloto de Fórmula 1 que procesa telemetría y estímulos visuales a 300 por hora no sepa cómo aparejar un caballo. El medio ha cambiado por completo. Ya. Exigirles lentitud secuencial en un mundo de procesamiento paralelo es, sinceramente, pura nostalgia por tu parte. Lo siento, pero es que simplemente no me lo creo. Y déjame decirte por qué. La analogía del piloto de Fórmula 1 suena fantástica, sí, pero esconde una trampa enorme. El piloto de Fórmula 1 está hiperconcentrado en un objetivo singular y vital. Lo que hace un usuario saltando de TikTok a WhatsApp y a Instagram no es procesamiento paralelo avanzado, es interrupción serial crónica. No están sintetizando múltiples flujos de datos para tomar una decisión compleja. Están respondiendo a microinyecciones de dopamina diseñadas en laboratorios de Silicon Valley. Vale, es un diseño persuasivo, sí. Es que la capacidad de sostener un hilo de pensamiento crítico a lo largo del tiempo es el único mecanismo cognitivo que nos permite entender la causalidad compleja. Si fragmentas el tiempo en microrodajas digitales predigeridas, secuestras la voluntad humana. Esa ansiedad por revisar notificaciones opera muy por encima del principio del placer. El usuario no lo disfruta, lo necesita para no sentir la abstinencia. Es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera. Tú describes esto como si hubiéramos sido capturados por una entidad malévola. Hablas del deudor adicto. Porque lo somos. Pero si aceptamos que nuestra atención se ha reconfigurado, quiero que expliquemos cómo funciona exactamente este supuesto control algorítmico. Tú presentas a la IA y a los algoritmos como los carceleros de esta nueva prisión. Yo los veo como la única herramienta que nos salva del colapso. Del colapso. Pero si el capital cibernético funciona exclusivamente cuando extrae valor de tu atención. Piensa en la figura de las novelas de William Gibson, en el Cyberpunk, donde el protagonista siente literalmente insectos bajo la piel cuando lo desconectan de la consola. Sí, el mono de la desconexión. Exacto. El control hoy no se ejerce con la fuerza policial en las calles, se ejerce a través de la interfaz de usuario. En esta sociedad de control ya no eres un trabajador confinado, eres un nodo endeudado estimulado las 24 horas. El mecanismo es la optimización del engagement. Ya, pero... Los modelos de aprendizaje profundo que controlan tus redes sociales calculan la probabilidad matemática exacta de qué imagen o titular va a provocar una reacción emocional, lo suficientemente fuerte como para que no bloquees la pantalla. Crean hiperrealidad.
medios sintéticos que normalizan lo superficial frente a la fricción de la conexión humana genuina. Es un sistema diseñado para tratarte como mercancía. Que lo compro en parte. Te lo compro, pero insisto en el mecanismo operativo del algoritmo. Un algoritmo de recomendación, a nivel puramente técnico, es esencialmente un sistema de filtrado colaborativo o de aprendizaje profundo. Sí. Y resuelve un problema mecánico innegable, la sobrecarga masiva de información. Se generan millones de horas de contenido y terabytes de datos al día. Sin una curaduría automatizada y hipereficiente, la web sería un vertedero inutilizable. Un vertedero, claro. La IA actúa como un bibliotecario extremadamente competente. Analiza billones de puntos de datos, agrupa patrones semánticos y te entrega relevancia. El hecho de que sea excepcionalmente buena dándote exactamente lo que buscas o lo que te interesa no la convierte en un instrumento de tiranía. Es eficiencia matemática pura. Pero a ver, si el algoritmo nos está dando exactamente lo que queremos, como tú afirmas, ¿no destruye eso inherentemente nuestra capacidad de encontrarnos con ideas que nos incomodan? Bueno, Lo cual hace saltar por los aires la idea misma de un espacio público compartido. Y fíjate, esto nos lleva al centro del problema. La IA está aniquilando el tejido social colectivo al hiperpersonalizar la realidad. yo no creo que lo aniquile, creo que lo reconfigura en comunidades de nicho. Pero un nicho algorítmico no es un espacio público. La literatura técnica es muy clara respecto a la creación mecánica de cámaras de eco. Si el modelo matemático te oculta sistemáticamente el contenido que desafía tus preconcepciones, porque sabe que eso aumenta tu probabilidad de cerrar la aplicación un 4%, la realidad se fragmenta. Entiendo a dónde vas. Esta sociabilidad actual mediada por plataformas da como resultado una soledad conectada. Las fuentes hacen un contraste muy ilustrativo con la cultura colectiva de los 90, como la cultura rave, por ejemplo. Hombre, un momento. ¿Vamos a usar las raves de los 90 como el pináculo del espacio público democrático? No como pináculo moral, obviamente, sino como mecanismo de experiencia compartida. En una pista de baile experimentabas una inmersión colectiva y anónima. Había un espacio no privatizado, o al menos no vigilado en cada microinteracción. Hoy, ese individualismo ha sido impuesto y monitorizado a escala de milisegundos. Ya, la extracción de datos. Claro, cada me gusta, cada pausa en un vídeo, cada pulsación de tecla está supervisada por infraestructuras corporativas. Se ha privatizado masivamente el espacio de encuentro humano. El usuario ya no es un ciudadano debatiendo en una plaza. Es representado en una base de datos puramente como una materia prima, una mina de datos para entrenar el próximo modelo de lenguaje. ¿Estamos juntos? Sí, pero aislados en clústeres estadísticos diseñados para maximizar la rentabilidad de las tecnológicas. Hay una idealización tremenda del pasado aquí, ¿eh? Idealizas la pista de baile analógica y la presunta libertad del mundo previo a la IA. Pero te pregunto directamente sobre el mecanismo de la inteligencia artificial generativa hoy. ¿No democratiza, de hecho, el acceso a la creación y a la esfera pública de una forma asombrosa? Lo dudo mucho. Piénsalo así. Hace 10 años, si tenías una idea estética compleja pero no sabías usar un software de diseño o no tenías presupuesto para un estudio, tu idea moría en tu cabeza. Hoy, una persona usando un modelo de bifusión puede introducir lenguaje natural y el modelo sintetiza variaciones estilísticas en segundos. Ha derrumbado las barreras de entrada técnicas. Ya. Esto expande el espacio público enormemente porque transforma a consumidores que antes eran pasivos en creadores activos. Creadores activos, dices. Lo veo desde otro ángulo, porque si analizas cómo funciona un modelo de difusión, te das cuenta de que es una máquina de cancelación del futuro. ¿Por qué? Matemáticamente puede combinar variables en proporciones infinitas. Sí, pero variables de lo que ya existe. ¿Cómo funciona un modelo de difusión generativa? Se entrena tomando miles de millones de imágenes del pasado humano, les añade ruido matemático y aprende a revertir ese ruido para recrear las distribuciones estadísticas de ese conjunto de datos original. Es literalmente interpolación probabilística. Sí, esa es la arquitectura técnica. Pues por eso mismo nunca puede dar el salto cualitativo hacia un paradigma genuinamente nuevo que no esté latente en sus datos de entrenamiento. Y esto tiene un efecto cultural devastador. Por eso nuestra estética actual recicla constantemente las décadas pasadas. Es una retromanía algorítmica. Bueno, reciclar siempre se ha hecho. Pero el capital exige familiaridad para vender rápido y la IA es la herramienta perfecta para generar un pastiche infinito.
Consumimos infinitas variaciones de nuestro propio pasado. Por eso la cultura contemporánea se siente tan fantasmagórica, tan carente de un movimiento de vanguardia que rompa con lo anterior. Pero la combinación de elementos pasados para crear algo nuevo es el mecanismo fundamental de la creatividad humana. Ningún artista, de Da Vinci a Picasso, operaba en el vacío. Todos se interpolaban a partir de sus influencias. La IA simplemente hace este proceso explícito y lo escala a nivel planetario. Y aquí, precisamente por este impacto a escala planetaria de la tecnología y el trabajo hipermediado, tenemos que abordar el terreno más crudo del análisis, el innegable coste psíquico, porque todo este ecosistema genera un impacto material en la salud mental que debemos debatir, y concretamente, cómo entendemos la actual epidemia de depresión y ansiedad. Totalmente. Y este es el punto neurálgico donde la trampa se cierra. El sistema capitalista contemporáneo y gran parte de la psiquiatría tradicional han colaborado en un proceso que las fuentes denominan la privatización del estrés. Cuéntame más sobre eso. Si tú vas al médico porque no puedes dormir, tienes ataques de pánico y sientes un vacío existencial, la respuesta biomédica es reducir tu sufrimiento a una deficiencia de serotonina, a un desajuste neuroquímico individual. ¿Y sugieres que la neuroquímica no juega un papel? Sugiero que usarla como única explicación despolitiza completamente el sufrimiento. Imagínate esto. Si reduces la depresión a una falta de serotonina, el problema ya no es que tu trabajo sea inestable, o que estés atado a contratos precarios en la economía de plataformas, o que tu jefe te envíe correos un domingo por la noche. Claro, pasas a ser tú el problema. Exacto. El problema pasa a ser que tu cerebro está averiado. El malestar no surge de un vacío biológico aleatorio. Es el síntoma directo del modelo postfordista. Explica el mecanismo de ese síntoma para quienes nos escuchan, porque es interesante. Es lo que los autores llaman el estalinismo de mercado. Piensa en el trabajador moderno. Pasa una parte absurda de su jornada documentando métricas, rellenando formularios en software de gestión, probando constantemente que es productivo, para un sistema automatizado que lo vigila. Es una burocracia aplastante disfrazada de eficiencia tecnológica. Ya. Y esa precariedad incesante enferma al trabajador, forzando una inestabilidad perpetua. Y en lugar de cambiar las condiciones laborales, la industria farmacéutica le vende la cura individualizada. El trastorno bipolar que vemos hoy no es casualidad, es el espejo clínico de los propios ciclos irracionales del capitalismo actual, euforia de la burbuja especulativa seguida del colapso depresivo brutal. Entiendo por qué piensas eso. Y es evidente que los factores estructurales y la presión del trabajo mediado por tecnología influyen profundamente. Negar eso sería absurdo. Pero déjame darte una perspectiva diferente, y francamente más pragmática. A ver. Cuando politizas absolutamente todo el espectro de la salud mental, te arriesgas a un reduccionismo sociológico peligroso. Y lo que es peor, al patologizar el sistema tecnológico completo, te ciegas a cómo la IA ya está siendo parte fundamental de la solución biomédica. La IA como solución a la depresión que la propia hiperconectividad acelera. Sí. Fíjate en cómo funciona hoy el procesamiento del lenguaje natural en el ámbito de la salud mental. No estamos hablando de un algoritmo que te recomienda vídeos de gatitos. Hablamos de modelos predictivos que analizan biomarcadores digitales. Ya te espían los síntomas. El modelo analiza la latencia entre tus palabras al hablar con un asistente, detecta la reducción en la complejidad sintáctica de tus mensajes o cambios sutiles en los patrones de sueño a través de tu reloj inteligente. Puede identificar signos tempranos de un episodio depresivo severo semanas antes de que un psiquiatra humano, limitado por sesiones de 20 minutos cada 2 meses, pudiera detectarlo. La tecnología médica impulsada por aprendizaje profundo ofrece herramientas reales, empíricas y medibles para diagnosticar e intervenir, aliviando sufrimiento real hoy, no en una utopía anticapitalista futura que quizá nunca llegue. Es una herramienta clínica de primer orden. Ya, es un argumento que suena profundamente compasivo, pero ignora la raíz mecánica del problema. Usar modelos de lenguaje de inteligencia artificial para diagnosticar el agotamiento de un trabajador hiperconectado es como poner un velocímetro ultra avanzado en una cinta de correr. ¿Cómo? Sí, te dice con una precisión matemática asombrosa lo rápido que estás corriendo y cuándo vas a colapsar, pero no te da el botón para apagar la máquina. ¿De qué sirve que la IA te diagnostique con una eficiencia predictiva impecable? Te diagnostican, te ajustan la medicación química y te devuelven inmediatamente a la cadena de montaje digital. Bueno, te permiten funcionar en la sociedad. Te devuelven a la cámara de eco algorítmica para que sigas operando como un nodo deudor adicto que genera datos.
Hasta que no apliquemos un pensamiento crítico sistémico, la IA en la salud mental solo servirá para afinar los barrotes de la jaula, haciéndola más ergonómica, sí, pero asegurando que nunca dejes de producir. La depresión contemporánea es, en muchísimos casos, la única respuesta lógica y biológicamente cuerda a un entorno que carece por completo de significado colectivo. Bueno, creo que aquí hemos llegado al núcleo de nuestra divergencia, y es el momento perfecto para hacer balance de las perspectivas que hemos puesto sobre la mesa hoy. Desde mi postura, yo me reafirmo en que la inteligencia artificial generativa, los algoritmos de recomendación y la actual matriz digital no son herramientas de confinamiento, sino motores de expansión cognitiva. Representan una transición evolutiva. Si superamos la nostalgia por los métodos lineales del pasado y aprendemos a dominar esta sobreabundancia de datos, tenemos la capacidad matemática de trascender nuestros propios límites biológicos. Y yo mantengo, y estoy convencida de ello, que sin una repolitización urgente de nuestro malestar y una crítica material profunda de estas tecnologías, seguiremos siendo vasallos de la matriz. Mientras no entendamos el mecanismo de la hedonia depresiva y cómo las plataformas extraen valor de nuestra incapacidad para desconectar, la IA operará simplemente como una inmensa máquina de retromanía y control. Ya. Seguiremos atrapados en esta hiperrealidad, consumiendo refritos de nuestro propio pasado cultural y buscando curas individuales para problemas que son, en su raíz, profundamente estructurales y políticos. Dicho esto, es fundamental reconocer nuestros puntos de convergencia empírica. Ambos estamos de acuerdo en la magnitud monumental del impacto que la economía de la atención está teniendo en el sistema nervioso humano. Coincidimos en que la ansiedad generada por la hiperconectividad y esa sensación de estar perpetuamente desbordados son los rasgos definitorios de nuestra época. Así es. La disonancia irreconciliable entre nosotros es el papel que juega la máquina en todo esto. Para ti, la inteligencia artificial y la hipermediación son la clave para evolucionar y curar nuestras limitaciones. Para mí, la propia lógica algorítmica y corporativa de esa infraestructura es la causa exacta que produce el encierro cognitivo. Exactamente. Y esa complejidad inherente, o sea, el debate sobre quién posee nuestra atención, los sutiles mecanismos de control matemático y la posibilidad real de imaginar un futuro distinto, ofrece un territorio intelectual inmenso. Invitamos a quienes nos escuchan a que sigan explorando estos conceptos directamente en los textos y fuentes originales que han alimentado nuestro análisis hoy. Y sobre todo, les sugiero encarecidamente que le den una vuelta y examinen de forma crítica su propia dieta mediática y cómo interactúan con su entorno. Volviendo a la imagen del inicio, la próxima vez que sientas esa vibración fantasma en el bolsillo o la próxima vez que abras una aplicación casi sin pensar para rellenar un silencio de 3 segundos, plantéate esta pregunta. ¿Estás conectándote a una inmensa red de posibilidades para expandir tu mundo? ¿O simplemente estás tirando mecánicamente de la palanca de una máquina tragaperras diseñada para que nunca dejes de jugar? Ha sido un placer compartir este espacio de análisis. Nos despedimos cordialmente, dejando que cada uno de vosotros saque sus propias conclusiones sobre quién maneja realmente los hilos de vuestra atención.